Hola, hola, mi nombre es Isidora y hoy día vamos a hablar sobre la semiología del sistema vascular periférico, enfocándonos principalmente en el examen físico. Antes de comenzar, tenemos que saber que una buena anamnesis nos va a orientar y nos va a facilitar mucho a cómo vamos a hacer el diagnóstico de lo que le está pasando a nuestro paciente. Existen factores de la historia clínica como la edad, el sexo de nuestros pacientes, los antecedentes mórbidos que pueda poseer, si son sedentarios, si tienen diabetes, si tienen sobrepeso, hipertensión arterial, o incluso a qué se dedican, cuál es la ocupación, si tienen que pasar mucho tiempo sentados por su trabajo, etcétera. Todo esto es importante y lo tenemos que conocer para poder orientarnos de mejor manera. En segundo lugar, el motivo de consulta va a ser fundamental. Tenemos que agotarlo y tenemos que identificar muy bien si se trata de una patología de origen venoso o de origen arterial, si tiene edema, si tiene sensación de pesadez en las piernas, si siente que en las noches, cuando coloca las piernas hacia arriba, se le mejora este dolor, esta sensación de malestar, podemos irnos orientando más hacia una patología de origen venoso. Sin embargo, si refiere el paciente claudicación intermitente, si refiere alguna parestesia, si refiere algún tipo de sensación que es molesta en ese sentido, incluso la temperatura que pueda sentir si están más fríos sus pies, esto va a orientarnos por otro lado hacia una patología de origen arterial. En tercer lugar, la anatomía es diferente de una arteria y de una vena, por lo que tenemos que siempre tenerlo presente y no se nos puede olvidar. ¿Se acuerdan de sus clases de anatomía? Tenemos que recordar las estructuras. Entre muchas otras cosas, tenemos que prestar ojo a que la capa muscular va a ser diferente entre una arteria y una vena, y además la presencia de las válvulas venosas es algo importante y que cuando se ve alterado nos va a generar ciertos signos y síntomas que nos van a otorgar la clínica tan característica que poseemos en el sistema vascular periférico. Sin embargo, algo en común es que los más afectados suelen ser los miembros inferiores, pies, pierna, ¿ya? Y es a lo que haremos énfasis en esta clase. Para comenzar, siempre tenemos que empezar con una buena inspección. Tenemos que observar muy bien cómo es el estado de la piel, cómo es la coloración. Entre ello tenemos que fijarnos si existe eritema, si existe palidez, si existe alguna coloración como de tipo marrón u ocre. Además tenemos que fijarnos en la distribución del vello, si existe el edema o algunas lesiones como úlceras, como cambios tróficos, hiperkeratosis, si es que incluso nos encontramos con amputaciones, la presencia de varices, de telangiectasias o de venas reticulares, también tenemos que prestarle ojo y tenemos que tomar mucha atención. Tenemos que evaluar cada parte entre medio de los dedos de los pies, en los talones, en las plantas. Tenemos que hacer una buena observación. Y, si se puede, de ser posible, siempre realizar también el examen de la inspección de pie, porque la gravedad va a poder permitirnos observar la magnitud de algunas condiciones, como por ejemplo las varices. Acá tenemos algunos ejemplos de cambios de coloración. En la primera podemos ver una palidez en las plantas, ¿cierto? Que esto va a ser muy propio de una isquemia o de una insuficiencia arterial aguda. En la siguiente imagen vemos una coloración más bien ocre, de hecho esto se llama dermatosis ocre, y en la última vamos a ver un aspecto como esclerótico, más eritematoso, propio de una lipodermatoesclerosis, que es una fase de la insuficiencia venosa crónica. Respecto a las úlceras, ¿se recuerdan las características que posee cada una de ellas? ¿Se acuerdan de cuáles son cosas que tienen que ver con la anamnesis a la hora de encontrar una úlcera venosa, una úlcera arterial, o incluso la localización que suelen tener estas? Esto es súper importante porque no es lo mismo tener una úlcera en el malleolo medial que en el malleolo lateral. Y si duele o no duele, o si está en la planta del pie. Todo esto tenemos que tenerlo presente y esto va a quedar para que ustedes lo practiquen en su casa y lo completen. Luego de haber hecho una buena inspección
por todos los rincones que podamos encontrarnos en los miembros inferiores de nuestros pacientes, vamos a realizar la palpación. Para eso tenemos que integrar diferentes conceptos. Y en primer lugar les recomiendo realizar una palpación de la temperatura con el dorso de la mano. Un aumento en la temperatura en cualquier parte del segmento de los miembros inferiores puede indicarnos estasis venosa, sobre todo si está más distal y alrededor de los maleolos. O incluso podría ser indicativo de algún tipo de proceso inflamatorio como una celulitis. Por otro lado, si la temperatura es más bien fría, va a orientarnos hacia un problema de irrigación propio de la patología arterial. Ojo que siempre debemos comparar ambos miembros y todos los segmentos de desde el pie, pierna y muslo, no se nos puede olvidar. Aparte podemos observar aspectos generales del estado de la piel, si está esclerótico, si no hay elasticidad, si está más bien acartonado. Aparte de la sensibilidad a nuestro propio tacto, sin embargo, eso después vamos a ver algunas formas de cómo analizarlo. La motricidad que posee y, finalmente, algo que no se nos puede olvidar y que es muy importante es la evaluación de los pulsos. En miembros inferiores, sí o sí, tenemos que tratar de evaluar al menos el pulso medio y el pulso tibial posterior en ambos pies, en ambos miembros inferiores. De ser posible, es ideal también poder evaluar los pulsos femorales y los popliteos. Sin embargo, esto requiere de harta práctica y también de una buena relación entre el médico y el paciente. Así que tenemos que tener ojo, pero al menos tratar de evaluar siempre aquí el pulso medio y el tibial posterior. Ahora vamos a ver algunas maniobras que son propias del sistema arterial y posteriormente vamos a hablar del sistema venoso. Acá existe algo llamado el test de Werber. Esto nos va a servir para evaluar cómo está la irrigación en las piernas de nuestro paciente. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a elevar de manera extendida la pierna y en un paciente con un sistema arterial indemne, aún elevándolo hacia los 90 grados, vamos a encontrarnos con que la planta y los dedos de los pies van a permanecer rosados. Sin embargo, en un paciente en el que hay algún problema de tipo de irrigación, cuando lo elevemos entre 15 a 30 grados por unos 30 a 60 segundos, ya va a haber algún nivel de palidez. E incluso se considera que si a menos de 20 grados de elevación ya el pie se colocó pálido, va a ser súper indicativo de una isquemia severa. Además, tenemos que evaluar cuánto tiempo se demora en recuperar la coloración normal, el miembro inferior de nuestro paciente. Y para eso lo que vamos a hacer es descender el miembro hacia abajito en el plano, como podemos ver en el video, y esto no debiese demorarse más de 20 segundos. Normalmente tendría que ser menor a esto. Aquí podemos ver cómo le piden al paciente que se siente para favorecer la irrigación y observar cuánto se demora en retomar el color de la piel. Por otro lado está el llenado capilar, que esto debería hacerse sí o sí, no demora casi nada y nos va a dar mucha información sobre cómo está el flujo sanguíneo y la hidratación de nuestros pacientes. Para esto nosotros vamos a presionar el lecho ungueal hasta que se coloque blanco. Esto se puede hacer tanto en las manos como en los dedos de los pies. Cuando nosotros ya logremos que se coloque blanco, vamos a dejar de presionar y tenemos que ver cuánto retoma, cuánto tiempo demora en volver a tener la coloración normal. Esto debiese ser menos de 2 segundos. Si se demora más, tenemos que poner ojo porque hay algún problema en el flujo sanguíneo que le está llegando al tejido de este paciente. Finalmente vamos a tener como un bonus la maniobra de Allen, que nos va a permitir evaluar cómo están la irrigación de los arcos venosos dorsal y palmar de la mano. La arteria ulnar y la arteria radial van a generarnos una irrigación de tipo colateral en la mano. Y lo que vamos a evaluar es la indemnidad de estas dos arterias, de estos dos arcos que se forman. Para eso lo que nosotros vamos a hacer es ocluir ambas arterias hasta que la mano se torne blanca. Para eso nosotros le podemos pedir al paciente que realice fuerza con tal de favorecer la isquemia que le estamos generando. Primero vamos a soltar una
de las dos arterias, puede ser la radial o la ulnar, y vamos a tener que observar en un paciente con suficiencia en esta irrigación cómo por la forma colateral se rellena su irrigación y cómo se torna rosada la mano de nuevo. Una vez hecho esto, vamos a volver a repetir la maniobra y vamos a dejar de ocluir la arteria que no hicimos anteriormente, y debiese ocurrir lo mismo. En los pacientes que tienen tromboangitis obliterante, que es una patología que está asociada sobre todo a hombres jóvenes que fuman, vamos a observar que esto no sucede y que la mano va a seguir estando blanca. Eso lo tenemos que tener presente, es una maniobra que puede ser útil, no es muy habitual, pero es importante evaluarla también. Ahora vamos a hablar un poco de las maniobras para evaluar el sistema venoso. Visualmente, el sistema venoso superficial puede verse alterado y encontrarnos varices. Eso solamente con la inspección se puede ver. Sin embargo, el sistema venoso profundo, cuando se ve alterado, va a tener algunos signos que se pueden obtener mediante maniobras que van a ser súper importantes porque, de ser positivos, vamos a encontrarnos con una orientación hacia una trombosis venosa profunda, ¿correcto? Uno de estos es el signo de Hermans o bamboleo gemelar. Esto va a consistir en realizar un movimiento con el gastrocnemio del paciente hacia los lados, haciendo como un suave vaivén en el gastrocnemio del paciente. En una persona que no tiene patología venosa profunda, esto va a poder realizarse y se puede sentir el gastrocnemio como una suerte de jalea, algo blandito, algo que se moviliza fácilmente. En cambio, en un paciente que tiene patología venosa como una trombosis venosa profunda, esto va a ser imposible. Nos vamos a encontrar con que el gastrocnemio está duro, está empastado, que se llama. Está imposible, rígido, no se puede mover. Esto es el signo de Hermans o bamboleo gemelar. Además, dentro de esto mismo existe el signo de Hollow, en el que tan solo la palpación del gastrocnemio teniendo la pierna elevada y extendida como se ve en el video, le va a generar dolor. Esto también es indicador, pero el signo de Hermans es bastante más decidor y se ocupa un poco más. El signo de Homans también es importante y se ocupa mucho en la clínica para evaluar si es que existe algún indicio de trombosis venosa profunda. Para eso lo que nosotros vamos a tener que hacer es extender la pierna del paciente y realizar dorsiflexión del pie, es decir, empujar con los deditos y la, digamos, planta del pie hacia atrás. Y si el paciente siente dolor al realizar esta maniobra, se va a considerar positiva y vamos a tener un claro indicio de que existe una trombosis venosa profunda. Acá podemos ver cómo lo está realizando en el video. Vamos a mover hacia atrás los deditos de los pies del paciente y si esto genera dolor, tenemos que tomar ojo y prestar atención a lo que está pasando. Finalmente, y como bonus, vamos a hablar un poquito de cómo se evalúa el pie diabético en los pacientes. Esto es importante porque la diabetes es una patología que está muy presente en nuestro país, en nuestra sociedad, y vamos a encontrarnos con muchos pacientes a los que sería ideal poder evaluar cómo están sus extremidades inferiores. Para esto vamos a describir dos alternativas que se pueden realizar junto con todas las anteriores que vimos, sobre todo las que están enfocadas en el sistema arterial. La primera va a ser la prueba con un monofilamento. Esto va a evaluar la sensibilidad a la presión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener una herramienta que se llama monofilamento de 10 gramos, que es como un pequeño hilito, como un nylon de pescar, para que se hagan una idea. Y lo que vamos a tener que hacer es generar una presión con este hilito en unos puntos que están ya determinados en la planta del pie del paciente. Acá en la imagen lo podemos ver. La idea es que nosotros generemos esta presión y preguntemos al paciente cuándo ya lo siente, cuándo siente este pinchacito que se genera. Cuando el paciente no es capaz de percibir en alguno de los puntos que nosotros generemos la presión, no es capaz de sentirlo, no tiene sensibilidad en esto, se puede asociar clínicamente un daño significativo en las fibras nerviosas. Ya esto es importante, se realiza, incluso forma parte
de la evaluación de pie diabético de las guías MinSal, así que tenemos que tener ojo. Otra prueba que podemos realizar es mediante un diapasón y evaluamos la sensibilidad vibratoria. Para eso nosotros tomamos nuestro diapasón y le tenemos que pedir al paciente que nos diga cuándo deja de sentir la vibración que genera. Esto se va a colocar en un punto óseo, como lo pudimos observar en el video, y si esto está indemne, nos va a generar, el paciente nos va a poder decir cuándo dejó de sentir esta vibración. Ahora, una vez habiendo visto todo esto, vamos a parar 2 segundos y vamos a abrir nuestra mente y vamos a rellenar y pensar 3 cosas que aprendimos hoy día en esta clase. Esto lo vamos a llamar el cajón del saber. Entonces, analicen, piensen 3 cosas que hayan aprendido y que sean importantes y que vamos a introducir en nuestros cajones del saber. ¿Sí? 3 cosas. Pueden escribirlo en los comentarios, pueden compartirlo, pueden mandar un correo, lo que ustedes quieran, pero lo importante es que siempre queden en sus cabecitas y no se nos olvide. Eso fue todo, es algo muy sencillo que requiere más observación y paciencia que otra cosa, pero que es importante, no porque sea más fácil, es menos relevante para nuestra práctica clínica y para nuestros pacientes. Muchas gracias.